Pero entonces, ¿qué pacientes son candidatas a terapia de reemplazo hormonal? Es una pregunta que puede ser muy común en consulta, que muchos pacientes les pueden preguntar y es importante que ustedes tengan este concepto claro. Hemos pasado en la evolución pues de toda la medicina y toda la ciencia de amar a los estrógenos a tenerles miedo con el estudio WHI y otra vez estamos resurgiendo en amar los estrógenos y la terapia de reemplazo hormonal. Dentro de los mitos que hay en la toma de terapia de reemplazo hormonal es en el riesgo cardiovascular es como prevención primaria o como prevención secundaria. O sea, es para aquellas pacientes que no les ha dado nunca un evento cardiovascular o son para aquellas que tienen comorbilidades cardiovasculares y queremos prevenir una enfermedad. En cuanto al riesgo de cáncer de mama, ¿será que el uso de terapia de reemplazo hormonal se puede en pacientes con antecedentes de SEA de mama o cómo es el manejo o con qué riesgo en cuanto a osteoporosis, si previene o no las fracturas por osteoporosis y en el riesgo de tromboembolismo, si el uso de terapia de reemplazo hormonal es posible en pacientes con riesgo de tromboembolismos venosos o que hayan tenido pues algún evento. Entonces estos son como los principales mitos y las realidades a las que nos vemos afrontados cuando decidimos formular o seguir una paciente con terapia de reemplazo hormonal. Acá entra un concepto muy importante y por eso este gráfico y es el concepto de ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad? Es darle o formularle a la paciente terapia de reemplazo hormonal antes de los 60 años y menos de 10 años de la fecha de última menstruación, que esta paciente lleve menos de 10 años de haber tenido su fecha de última menstruación y que sea menos de los 60 años. ¿Por qué? Porque los estudios han mostrado que tiene gran impacto la terapia de reemplazo hormonal en este grupo especial. Por eso se llama ventana de oportunidad. Y es importante, si tienen una paciente con síntomas vasomotores, bueno, esto es importante, es solo pacientes con sintomáticas, pacientes con síntomas vasomotores, menos de 60 años, han transcurrido 3, 4 años después de su fecha de última menstruación, darle la recomendación de que o mandarlas donde el ginecólogo para iniciar esto e impactar en la calidad de vida. Entonces, ¿a qué pacientes les vamos a iniciar terapia de reemplazo hormonal? La sociedad endocrina da pues como unos criterios importantes y son aquellas pacientes menopáusicas, como ya les decía, que estén en ventana de oportunidad, que no tengan contraindicación para el uso de terapia hormonal o exceso de riesgo cardiovascular y que tengan síntomas vasomotores. Las recomendaciones es que siempre se debe evaluar el riesgo basal de enfermedad cardiovascular, de allí la importancia que ustedes usen la calculadora de la AJA, como les mostraba anteriormente. Si las pacientes ya tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular, preferir otros tratamientos no hormonales que ya los vamos a ver. Si la paciente tiene antecedentes de infarto al miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, un aneurisma, una enfermedad renal crónica desconocida o un riesgo, según la AJA, mayor a 10 años, entonces estas son los grupos de pacientes que se benefician más de un tratamiento no hormonal que de un tratamiento hormonal. Entonces aquí vemos esta tabla, calculamos el riesgo con la calculadora de la AJA, si nos da un bajo riesgo tenemos que no hay ninguna contraindicación para la terapia de reemplazo hormonal, si nos da entre 5 al 10%, es mejor preferir, pues se puede dar terapia de reemplazo hormonal mirando riesgo-beneficio, pero es mejor de pronto los estrógenos transdérmicos y si tienen alto riesgo está prohibido y siempre preferir el uso de tratamiento no hormonal. Siempre recordar que las pacientes que tienen útero deben recibir progesterona. Entonces, ya les contaba, ya les había mostrado la calculadora de la AJA. Resulta que nos dio 5.9% esta paciente, o sea, está en un rango intermedio. Esa paciente se beneficia más de terapia de reemplazo hormonal de pronto tipo transdérmico que en hormonal oral. En las recomendaciones tenemos que pacientes que tengan alto riesgo de tromboembolismo venoso, que deseen terapia de reemplazo hormonal y no tengan contraindicación, se recomienda también la
ruta no oral en vez de la oral. Ya les decía, las pacientes con útero deben recibir progesterona. La paciente que tenga antecedentes de tromboembolismo venoso en el embarazo o algún evento asociado a ACOS tiene, o anticonceptivos orales, tiene contraindicado el uso de cualquier estrógeno. Y pacientes con antecedentes personales secundarios pues a inmovilidad, ¿cierto? Que tengan un, un tromboembolismo venoso por una cirugía o por una fractura, la contraindicación de la terapia oral está, más no la transdérmica. En algunos casos, cuando los síntomas son muy severos, se puede usar la transdérmica. Entonces, cuando miramos, entonces ya hemos descartado el primer mito que tenemos, y es si se puede usar o no en enfermedad cardiovascular. Siempre preferimos en pacientes que tengan síntomas vasomotores, pero que no tengan enfermedades como cardiovasculares preexistentes, o sea, es decir, en prevención primaria. Cuando vamos a hablar del riesgo basal de cáncer de mama o cómo se incrementa con la terapia de reemplazo hormonal, entonces vemos que la edad implica un mayor riesgo, es decir, pacientes de 50 años tienen menos riesgo que una paciente de 70 años. El 80% de los cánceres de seno de mama ocurren en los 50 años. Si vemos, coincide con el inicio de la menopausia. Lo importante es siempre tener una mamografía previa antes de indicar una terapia de reemplazo hormonal, y siempre que en sus consultas evalúen muy bien la calidad de la mama, si tiene alguna masa o si tiene alguna lesión, es importante. Entonces vemos cómo se incrementa a medida de que aumentan los años el riesgo de presentar un cáncer de mama. Entonces siempre mujeres en las que se considere el uso de terapia hormonal para aliviar síntomas menopáusicos, siempre, y ahorita vamos a ver, vamos a calcular el riesgo basal para cáncer de mama. Entonces, no es solo calcular el riesgo cardiovascular, sino que tenemos que calcular el riesgo a cáncer de mama. Si tiene un riesgo intermedio o un riesgo alto para cáncer de mama, se sugiere pues obviamente otro tipo de terapia y no la hormonal. Entonces, hacemos la calculadora para el riesgo de cáncer de mama del Instituto Nacional de Salud y nos da riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, para saber si se puede o no usar la terapia de reemplazo hormonal. Es esta página y nos muestra exactamente esto, el riesgo del paciente 2%, ¿cierto? El promedio 0,6, entonces ahí nos va diciendo si tiene un riesgo alto o un riesgo bajo de cáncer de mama, y así podemos abordar el tratamiento. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal como prevención ya de fracturas, que es otro de los mitos, entonces vemos como tal que la terapia de reemplazo hormonal representa una alternativa de tratamiento en la osteoporosis en la paciente posmenopáusica. Entonces es importante. Abajo recalcan lo de la ventana de oportunidad que ya habíamos visto y que es importante que se debe indicar en pacientes con síntomas climatéricos. Siempre seleccionar el tratamiento, individualizar la paciente, mirar la severidad de los síntomas, la edad, el perfil médico, la preferencia personal y estimar el riesgo-beneficio de la terapia de reemplazo hormonal. En la terapia de reemplazo hormonal tenemos todas estas diferentes presentaciones. Acá les pongo como las más comunes. Aquí está estrógenos en gel para pacientes que no tengan útero. Acá tenemos combinados cíclicos, tenemos óvulos, ¿cierto? Óvulos de estrógenos conjugados para aliviar los síntomas de atrofia urogenital. Entonces tenemos un gran arsenal para que nuestras pacientes mejoren su calidad de vida. Ya lo decía, si tiene histerectomía estrógeno solo, si no tiene, siempre hay que adicionar progestágenos para contrarrestar la acción mitógena del endometrio. Y tenemos varias pautas, generalmente la cíclica combinada, la continua cíclica, dependiendo. ¿Eso de qué depende? Si en la primera fase del ciclo damos estrógenos, en la segunda progestágenos, o damos combinados, como decir anticonceptivos orales, siempre sabiendo que la terapia de reemplazo hormonal es aproximadamente de 1/3 a 1/4 de cantidad de estrógenos que un anticonceptivo normal. En cuanto a los estrógenos, acá les dejo pues algunas tablas con algunos de los estrógenos usados para la terapia de reemplazo hormonal, con algunas presentaciones y cómo se debe de dar, de los progestágenos también.
el acetato de medroxiprogesterona, inyectable oral, la progesterona micronizada, acetato de noretindrona, el DIU liberador de levonorgestrel o los SIU, la drosperinona, que también puede ser una opción. Bueno, entonces, ¿qué pacientes tienen contraindicación de terapia de reemplazo hormonal? No se deben usar en pacientes con hemorragia uterina normal que no estén diagnosticados, pacientes que lleven más de 12 años, de 12 meses sin la menstruación y no sepamos, y no sepamos cómo, por qué está sangrando. Esos pacientes están contraindicados la terapia de reemplazo hormonal. En pacientes con antecedente personal o sospecha de cáncer de mama o cualquier neoplasia estrógeno dependiente, allí tenemos el cáncer endometrial. También pacientes con antecedentes de tromboembolismo pulmonar, enfermedad arterial, tromboembólica, IAM, bueno, trombosis venosa profunda, que hayan alergia a los estrógenos, que hay pacientes que hacen alergia a los excipientes, disfunción hepática. Bueno, todos estos pacientes obviamente tienen contraindicada la terapia y hay que tener precaución en este otro tipo de pacientes, enfermedad vesicular, hipertrigliceridemia, diabetes, hipoparatiroidismo, meningioma benigno, el riesgo intermedio o alto de cáncer de mama, un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, migraña con aura u otras patologías. Hay otros manejos de síntomas vasomotores que son importantes y es en síntomas leves siempre recomendar medios físicos, el ventilador, evitar comidas picantes y situaciones estresantes. La tibolona, que les van a preguntar, la tibolona, eso no son estrógenos, se comporta y tiene las mismas contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal, entonces, ojo, se ha estudiado y hay varios estudios pues en el enfoque de tratamientos farmacológicos como clonidina, inhibidores de la recaptación de serotonina, paroxetina, fluoxetina, citalopram, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. En esta está la venlafaxina. La venlafaxina es un antidepresivo que nos puede ayudar demasiado en los síntomas vasomotores de estas pacientes y mejora mucho su calidad de vida. También la gabapentina ha sido estudiada pues en otros manejos no hormonales. Otras cosas que ustedes le pueden recomendar a sus pacientes es el yoga, la meditación, la actividad física y la acupuntura. Hay estudios donde indican que esto mejora en gran parte toda la calidad de vida de las pacientes. Entonces ustedes la mandan al ginecólogo y cuando la mandan al ginecólogo le van a decir, va a cambiar su alimentación, va a hacer yoga, va a hacer actividad física, para las dolencias, fibromialgias, dolores musculares, fatiga, la acupuntura también va a ser buena. Entonces es importante que sepan los otros manejos no hormonales de los síntomas vasomotores, que va a ser de gran ayuda, sobre todo en aquellas pacientes que tengan contraindicación de terapia hormonal. En el manejo de síndrome urogenital, está bien, no les estoy diciendo formulen estrógenos genitales, pero sí hagan que su paciente tenga una relación sexual más cómoda. Pregunten cómo están llevando esto, miren si está muy debilitado el epitelio vulvar, recomendar, ¿cierto?, una terapia hormonal tópica o mandarlas donde el ginecólogo. En esto hay varios estudios, se puede usar el uso de lubricantes para que la penetración y la relación sexual no sea tan traumática, esto lo pueden ustedes recomendar. Cambios en estilo de vida también mejora la atrofia urogenital. Está la terapia hormonal sistémica o la hormonal tópica, geles vaginales, pues o cremas vaginales y estrógenos, y tenemos gran arsenal, y también mejora mucho el tejido y hay varios estudios en el manejo del láser. Pueden consultar a un experto, le pueden recomendar eso a sus pacientes y ya han probado diferentes alternativas y esto va a ser muy, muy importante para impactar la calidad de vida de los pacientes.